Amigos, muy buenas noches otra vez, continuando con la lectura que me tiene aquí y que la verdad pues yo con gusto les estoy leyendo el libro que ya casi estamos por terminar y como les comentaba en el video anterior, al finalizar ya donde hablamos del señor que también fuimos a ver con Omar, esperemos que nos haya mandado ya algunas fotos para complementar lo que él de buena fuente nos comentó, nos contó el día que fuimos a verlo allá a su negocio. La verdad son temas interesantes porque, por ejemplo, en el capítulo anterior que leí, habla de que Víctor Manuel Mendoza era compadre de Pedro porque Víctor Manuel fue padrino de bautizo de una de sus hijas en Estados Unidos. Y me gustaría que en los comentarios, tanto de aquel o de no pasen por alto ese detalle que yo desconocía. Pero bueno, quiero agradecerle a todos ustedes el favor que me hacen de estar en sus hogares y de escuchar pues mi monótona voz, pero bueno, es lo que hay. Y estamos ahorita rápidamente aquí en el capítulo número 5, no es muy largo, y dice que Pedro Infante tenía predilección por las damas jóvenes. Pedro Infante tenía predilección por las damas jóvenes, como es del conocimiento de la mayoría de la gente. Lupita tenía 17 años cuando conoció de una manera más formal al ídolo de Guamúchil. Esto ocurrió durante la temporada en que la joven bailarina realizaba en el Teatro Nocturno Waikiki, ubicado en aquellos años en el Paseo de la Reforma 19, de donde hoy se levantan unas oficinas del ISSSTE. Lupita Torrentera Bablot, triunfadora de 1937 a la edad de 6 años en el concurso realizado por el periódico La Prensa, denominado La Estrellita Mexicana, se convertiría en reconocida bailarina de danza española con el apoyo de su madrina de confirmación, doña Josefina Maldonado. Emocionada por sentir por primera vez la llamita del amor, Lupita Torrentera se las ingenió para comunicarse con Pedro Infante Cruz en virtud de que la progenitora de la bailarina se opondría a esa amistad, conocedora de los amoríos del cantante sinaloense. Inútiles resultaron los esfuerzos de doña Margarita Bablot, ya que hábilmente Pedro fue conquistando a Lupita, quien ignoraba que Infante estaba casado con todas las de la ley con la señora María Luisa León. Debido a que Lupita y Pedro trabajaban en esa época en el mismo lugar, se veían escondidas de la señora Margarita, quien suponía que su hija estaba obedeciendo sus indicaciones de no tratar a Pedro Infante, de quien ya se contaban infinidad de cosas con diversas mujeres. Ante esta situación, el popular cantante enfocó sus baterías hacia doña Margarita con el fin de ganarse su confianza. Para alcanzar su objetivo, en 2 ocasiones se ofreció a llevarlas en su automóvil a donde ellas quisieran, ofrecimiento que fue rechazado por la mamá de Lupita. Ante este muro insalvable, Infante habló seriamente con Guadalupe Torrentera y tras confesarle que era el amor de su vida y que a su lado no le faltaría nada, se convirtió en su mujer mientras Lupita realizaba una gira por Veracruz. Doña Margarita se enteró por terceras personas que su hija era mujer de Infante y que al parecer estaba en espera de la cigüeña. El golpe moral que sufrió la señora la hizo caer en un silencio extraño hacia Guadalupe. Doña Margarita y la madrina de confirmación de su hija fueron a la casa de Pedro Infante en las calles de Repsamen 728 y trataron de incendiar el hogar que tenía con María Luisa León para hacerle pagar caro su atrevimiento. Lo que yo no entiendo aquí, haciendo un paréntesis, es como esa señora, la mamá de Lupe, pues no lo demandó, no hizo nada, no hizo un escándalo, no sé, yo creo que todo se mantenía callado, pero bueno,
Bueno, intentaron para pagar su atrevimiento. Sin embargo, Pedro Infante Cruz no era hombre que se dejara intimidar y al comunicarse con Lupita Torrentera le hizo saber que ya le había comprado su casa en la colonia Nápoles y estaba impaciente de que fuera a vivir a su lado en forma definitiva. Lupita, quien apenas tenía 17 años y solo se había dedicado al baile, no sabía dirigir un hogar, por lo que pidió a Infante que se disculpara con doña Margarita y la invitara a vivir en la casa de la Nápoles para estar pendiente de su hija. La madre de Guadalupe aceptó y a principios de 1947 Pedro Infante Cruz inició una nueva vida, su segunda felicidad con el segundo amor de su existencia. Los momentos de inarrable felicidad se sucedieron durante el primer año de vida marital de Pedro y Lupita. Sin embargo, ella comenzó a recibir llamadas telefónicas señalándole que Infante andaba con otras mujeres y ella, al reclamarle al actor, éste le decía que todo era mentira de vieja sin que hacer. Para ese entonces el embarazo de Guadalupe evolucionaba con ciertas complicaciones. Por tal razón, a los 7 meses y medio, la joven bailarina dio a luz a una niña a quien bautizaron con el nombre de Graciela. Pedro sufrió cierta desilusión por no haber tenido un hijo varón y tras hacerle unos cariños le dijo a Lupita que se retiraba pues tenía algunos compromisos pendientes. Como ya no eran muy evidentes las parrandas de Pedro Infante con otras mujeres, Lupita se armó de valor y decidió separarse de él en 1948. El destino los alejó aún más debido a que en esos días Infante recibió una oferta para realizar una gira por Sudamérica, a lo que le tomaría cerca de 4 meses. Sola, en casa, ajena y con su niña enferma, Guadalupe Torrentera decidió regresar a su carrera como bailarina de danza española con el propósito de reunir dinero suficiente para dar atención médica adecuada a su hija de 1 año de edad. La gravedad que mostraba la pequeña Graciela movió a la joven madre a buscar ayuda desesperadamente. De esta forma, la internó en un sanatorio en el que 2 meses después Graciela fallecía víctima de la polio, complicada con pulmonía. A su regreso de Sudamérica, Pedro Infante se enteró de la desgracia ocurrida y visitó diariamente a la tumba de Graciela, tal vez por el cargo de conciencia de abandonar a su mujer e hija. Aquí también hago un paréntesis para decirles que con Omar fuimos a visitar la tumba de la niña Graciela, su primera hija. Y sí, está efectivamente ahí en el panteón, donde también están los restos de la mamá de Omar, de abandonar a su mujer e hija. Con el alma y el corazón dolidos por todos los pasados acontecidos, Lupita Torrentera recibió en su departamento de Álvaro Obregón a la señora María Luisa León, quien le pidió que aceptara un encuentro, María Luisa, Pedro y Guadalupe, con el objeto de aclarar la situación entre ellos. Movida en cierta forma por un deseo de venganza, Lupita aceptó visitar la casa de Repsamen en espera de Infante, quien al verla ahí se sorprendió. Vinieron los reclamos de una y de otra parte. Él escuchó todo sin protestar y más tarde tomó a Guadalupe del brazo y la sacó del lugar. La bailarina regresó a su carrera artística con el deseo de olvidar los días amargos. Más tarde Pedro mostró un gran arrepentimiento, volvió a buscarla y en ocasiones salieron a comer o cenar como simples amigos. En ese lapso Guadalupe se enteró de que Infante seguía en las andadas, pero no hizo caso, así fuera Miss Universo o Sofía Álvarez. Pasó el tiempo y dentro de las aficiones de Infante estaba el de practicar algún deporte y entrenarse como piloto aviador. En cierta ocasión que ella estaba sin trabajo, Pedro la invitó a conocer una avioneta que se acababa de comprar. En ese aparato fueron innumerables veces a Jalisco, Guerrero y otros estados del país. Meses después, Infante cambió su aeronave por un bimotor y para estrenarlo viajaron a las costas de Guerrero. Después de disfrutar de todo el día juntos, decidieron regresar al Distrito Federal, pero los encargados de mantenimiento le indicaron que lo hiciera al día siguiente, pues se avecinaba mal tiempo.
Con su carácter despreocupado, Pedro les dijo que no había problema y que en un par de horas estaría en el Distrito Federal. Sin embargo, los negros nubarrones y el fuerte viento hicieron equivocar el rumbo al nervioso piloto, que fue a parar cerca del poblado de Zitácuaro, en Michoacán. Inesperadamente, en el tablero de la avioneta se prendieron foquitos rojos indicando que se había agotado la gasolina, lo que obligó a realizar un aterrizaje forzoso en una milpa. Cuando la nave detuvo su carrera y las hélices quedaron clavadas en la tierra, ella se dio cuenta de que sangraba profundamente de la frente, la nariz y había perdido un diente. Pedro Infante presentaba una herida impresionante en la frente y parte del cráneo, por lo que de inmediato lo condujeron a la Ciudad de México para su hospitalización. En ese accidente de mayo de 1949, el ídolo de Guamúchil tuvo que ser sometido a dos operaciones conocidas como trepanación. Esta operación consistió en ponerle una placa de platino en el lugar del hueso dañado. Bueno, aquí también hay un error porque al principio solo lo operaron y no le pusieron nada. Lo de la placa de platino fue mucho tiempo después. Pero bueno, debido a la constante relación que se generó entre Guadalupe Torrentera y Pedro Infante, la joven bailarina regresó a su lado en una casita en la colonia del Valle. Pedro fue bendecido con el nacimiento de su segundo bebé el 30 de marzo de 1950. En esta ocasión tuvo un niño, Pedro Infante Torrentera, quien actualmente todo el mundo conoce en sus películas. Todo parecía que la suerte había cambiado para Lupita Torrentera. La felicidad reinaba en su hogar, situación que duró menos de un año, ya que un señor Infante comenzó a llegar tarde, a faltar en forma más continua, y Lupita comenzó a recibir llamadas telefónicas en que le avisaban de los romances de sus compañeros, de su compañero, a lo que hizo oídos sordos. Un año y medio después de la llegada de su niño Pedrito, en octubre de 1951, nació su hija Lupita, quien se convirtió en la adoración de Pedro, tal vez porque veía en esa niña a Graciela, que muriera casi un año y medio. Los continuos líos de faldas de la pareja hicieron que Lupita Torrentera se decidiera a cortar por lo sano toda relación con Infante, y con la ayuda de sus hermanos y de su mamá, doña Margarita instaló su hogar en un departamento de las calles de Medellín y regresó al baile. En esta ocasión, ni ruegos ni juramentos de Pedro Infante hicieron cambiar de opinión a Lupita, que firme en sus convicciones se mantuvo alejado de Infante. Solamente en dos ocasiones muy especiales Guadalupe Torrentera permitió que Pedrito y Lupita visitaran en la casa de Doña Refugio, mamá del astro sinaloense, al arrepentido padre. Conocedora de su posición de unión libre con Pedro Infante, Guadalupe Torrentera en ningún momento demandó pensión alimenticia para sus dos hijos. Su intención era la de rehacer su vida, dedicarse a sus hijos, a su carrera como maestra de danza. Pasaron 5 años y un mes hasta la tarde del lunes 15 de abril de 1957, cuando a través de un telegrama que le envió doña Margarita a Acapulco, recibió la fatal noticia: Pedro Infante ha muerto. Su ausencia durante el sepelio fue notoria, tal y como se consignó en los ejemplares de la prensa. En esa época solo estuvieron presentes su esposa María Luisa León, de la que Pedro nunca se divorció, y la joven actriz Irma Dorantes, con quien procreó una niña. Hasta ahí este capítulo, amigos, y como verán, aunque ya sabemos de la vida de Pedro, surgen otras cosas, y claro, todo esto fue la versión de Lupita, porque también he leído también el libro de María Luisa León, donde lo narra también a su manera, cada quien da su versión. Posteriormente después, Lupe Torrentera se casa con León Michel, y por ahí hay una anécdota curiosa donde en una ocasión
iban a presentar la película de A Toda Máquina. Y casualmente me parece que León Michel la iba a presentar en televisión y lo dijo de una forma así muy minimizando a Pedro. Decía, vamos a ver una gran película del señor Luis Aguilar, donde está acompañado de Pedro Infante, cuando era al revés. El artista principal o el protagonista principal era Pedro. Pero bueno, pues ese era yo creo que el coraje que le tenía León Michel a Pedro. Pero pues ya son cosas que ya quedaron atrás. Más adelante, en entrevistas que ha dado Lupe Torrentera, decía que Pedro en esos años, cuando lo del accidente, también andaba con una señora allá en Mérida, Yucatán. Pero bueno, son otros temas que más adelante se van a tocar. Así es que muchas gracias por seguir escuchando la novela y como les comentaba, ya casi estamos por terminarla, donde también aquí me gusta mucho porque también habla cuando vino Antonio Pedro a Martínez de la Torre y lo que se armó, etcétera, etcétera. Así es que muchas gracias y un saludo a todos ustedes y muchas gracias por vernos. Así es amigos, ahora sí ya va al final del video y muchas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, dejen su comentario y den like para que YouTube recomiende el siguiente capítulo que estamos por grabar. Muchas gracias, ahora sí me despido.